Buenos días, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre la casación número 2513 del 2022 de Apurímac. Los hechos imputados en el proceso contra Joseph Meliton Cuellar Guzmán, según la sentencia, fueron los siguientes: que durante la emergencia del COVID-19 declarado por las autoridades, Cuellar Guzmán fue intervenido dentro de una reunión. Este se encontró en aparente estado de ebriedad, incumpliendo el toque de queda que había sido interpuesto por las autoridades para evitar la propagación de esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, y de acuerdo a la valoración de la Fiscalía y la declaración judicial, no se pudo comprobar que Cuellar Guzmán tenía la intención de propagar o de difundir el virus, ni que existiera alguna conducta adicional que constituyera la finalidad de propagar el virus antes mencionado, lo cual es esencial para que pueda configurar el delito de violación de medidas sanitarias. En conclusión, el proceso, como lo indiqué, se inició por una supuesta violación de medidas sanitarias, pero la justicia concluyó que no se acreditó la conducta típica penal ni la finalidad específica de que éste haya querido propagar el virus, por lo cual se declaró el sobreseimiento del caso. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, tenemos que analizar la conducta del acusado Joseph, quien cometió el mismo delito en dos oportunidades, en el año 2020 y en el año 2022. Pero excluimos rotundamente lo que es los hechos del año 2020. ¿Por qué? Aunque ya existía una ley que prohibía la circulación en territorio nacional de los ciudadanos por el estado de emergencia de la pandemia del COVID-19, no estaba claro cómo sancionar dichas conductas si un individuo decidía salir. Por eso, en el año 2022 hubo una evolución legal que aplicaba con claridad el artículo 192 del Código Penal, que sancionaba a quien viola las medidas legales destinadas a evitar una propagación de enfermedades, epidemias y pandemias. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se sancionaba explícitamente a las personas que decidían salir y tenían un dolo de contagiar. Por otro lado, esa es la discusión central que tenemos ahora mismo, porque el artículo exige no solo la infracción de la norma, ¿qué quiere decir? Salir, sino también el dolo, la intención de propagar la enfermedad. En el supuesto del mismo año 2022, aún la existencia del COVID-19, latente hasta ahora. Si yo como individuo, o mejor dicho, yo como si yo fuera el acusado, salgo y tengo esa intención de contagiar a las demás personas con una intención dolosa, acorde de lo que dice el artículo 292 del Código Penal, estoy infringiendo la ley. Se cuestiona que tiene una voluntad consciente de contagiar a otros. Eso es lo que nos dice el artículo. En el presente caso se indica que Joseph no convocó a la reunión con la intención. No existe dolo. No existe el dolo de propagar la enfermedad, sino por motivos sociales. Hay que tener claro ese pequeño detalle. Hubo una reunión, pero no fue con el dolo de contagiar. Fue un motivo social. 3 años de pandemia y fue mejor idea un reencuentro entre amigos. No existía el dolo de contagiar a otra persona. El juez de primera instancia no identificó la existencia de un delito, pues no se acreditaba la finalidad delictiva del artículo 292. Por lo tanto, no se configura un delito penalmente sancionable por la simple existencia del dolo. Hay que tener en cuenta lo que nos dice la teoría general del proceso, que en el derecho penal se especifica que debe existir una intención dolosa
de cometer el delito a pesar de que tenemos el conocimiento de que está infringiendo la ley. Por lo cual en el presente caso no solo se puede cuestionar el dolo, porque fue un ámbito social que el imputado Joseph quería hacerlo. Gracias. Muy buenas, doctor. Soy Irari Janet Kawicoa y el día de hoy le voy a explicar lo que pasó en segunda instancia. En segunda instancia, como bien lo dijo mi compañero en la primera, suscitó el sobreseimiento. Y en segunda instancia, aunque no me lo crean, pasó lo mismo, el sobreseimiento. Y vamos a ver por qué, de acuerdo al razonamiento del juez. El razonamiento del juez fue de una concepción formal. ¿Por qué? Porque nos da de premisa mayor el artículo 292, violación de medidas sanitarias, que nos dice: el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia debe ser reprimido, y nos dice la pena. Esa es la premisa mayor. Como la premisa menor tenemos para la introducción y propagación de una enfermedad. ¿El señor estaba enfermo o no? No. Entonces, ¿pudo propagar la enfermedad o no? Pues no, no se cumplió la finalidad del tipo penal, porque la finalidad es de que se propague esta enfermedad. Y eso es la conclusión. ¿El señor está enfermo? No. ¿Propagó la enfermedad? No. ¿Puso en peligro a alguien más? Pues no. Y que simplemente el incumplir las medidas de aislamiento no era suficiente para estar en el tipo penal. Es por ello que se declaró el sobreseimiento. Y en casación nos dicen otra cosa, nos dicen algo más interesante. Nos dan como premisa mayor el artículo, sí, pero la premisa menor es más interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que la interpretación penal fue errónea. Hubo una interpretación penal literal, tanto como en primera y en segunda instancia, que decía que la finalidad es de que se introduzca al país una enfermedad. Esa es la finalidad. Y que es por ello que como el señor estaba enfermo, pues no pudo cometer el ilícito. No estaba enfermo, no lo pudo cometer. Pero nos dice que se debió tener una interpretación finalista. La finalista nos dice de que el para no es trascendente para determinar el tipo penal, porque, o sea, el tipo penal es de que el señor infrinja la ley. El señor hizo su fiesta a pesar de que la ley decía que no lo hiciera, que no se reuniera con personas, que cumpliera el aislamiento. El señor, a pesar de todo ello, aún así hizo su fiesta. Y que simplemente no obedecer el decreto ya es cuestión de dolo, ya es cuestión de infringir la ley. Y además no solo eso, nos dice que el bien jurídico protegido es la seguridad pública. Y a ello nos dice que en el tipo penal existe un peligro concreto y un peligro abstracto. El peligro concreto se desarrolla si es que el señor está enfermo, lo que suscitó en la primera instancia y en la segunda. Pero en la casación nos dice que hay un peligro abstracto. Es decir, que no importa si es que el señor estuvo enfermo o no, al final de cuentas puso en peligro a esas personas, y no solo eso, sino que también vulneró la norma. Es bajo este razonamiento que se da la siguiente conclusión, que se declara nulo el auto de sobreseimiento de la primera instancia y que se debe retrotraer todo el proceso hasta la etapa intermedia a fin de que otro juzgado pueda continuar con esta investigación y se pronuncie sobre el tipo penal. Eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Jesús Cárdenas Quintana y lo que hoy les voy a exponer es sobre el expediente 003338-2020, que nos habla básicamente de una demanda que interpone don Javier Velázquez, que básicamente se encargaba de dar comida a la zona en la cual está ubicado su centro de ayuda a los más necesitados, a los que no tenían cómo resolver los problemas alimenticios que podían tener, ya sea por solvencia económica u otros defectos. No solo sufrían de comida, no sufrían solo de tener hambre, ya sean los niños o adultos, sino también que sufrían en el tema ambiental. Es decir, no solo sufrían de comida, sino también con su salud,
por la contaminación que se vivía dentro de esos centros poblados, que no le presta mucha atención las municipalidades para que puedan resolver ese problema. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que relacionarlo a la concepción pragmática, que básicamente nos va a hablar sobre la percepción con la realidad, ¿no? Con lo que es real. Entonces, teniendo en cuenta esto, le voy a relatar los hechos, doctor, sobre cuál don Javier Velázquez Ramírez interpone una demanda de habeas corpus contra la región de Arequipa, contra la gobernadora de la región de Arequipa, en la cual el procurador público encargado de los asuntos judiciales del gobierno regional de Arequipa y también el directorio de la beneficencia pública solicita que no se les quite ese derecho que ya se les dio a los comensales, ¿no? Que recurrían al lugar de apoyo que atendía Javier Velázquez Ramírez. Entonces, en los hechos, don Javier relata que diariamente las personas que comían dentro de su centro eran aproximadamente entre 400 o 500 personas en la situación de pobreza, ¿no? Que no tenían cómo pagar un menú de 10 o 12 soles que diariamente, por lo personal yo lo hago, u otras personas, estudiantes, muchas personas realizan, ¿no? Por la suficiente economía que uno puede obtener. En cambio, en este caso, las personas recurrían ahí porque no tenían cómo pagar un menú y también sufrían otras afectaciones a su propia salud por la contaminación ambiental y otros. Debido a esto, el centro había funcionado aproximadamente hace 50 años y cuando ya estaba por cerrar, porque el lugar donde estaba ya tenía que entregarse hacia la beneficencia pública. Y el gobierno regional de acá de Arequipa no había previsto, no sabía dónde más poner ese lugar. Ejemplo, estaba en Pau Carpata y no sabía cómo trasladarlo, no había un espacio adecuado donde también se pueda vulnerar y sea también cerca de donde las personas anteriormente recurrían. No había dónde poner ese centro, por lo cual tenía que regresarse a la beneficencia pública y tampoco había previsto, ¿no? el espacio en el cual poner el restaurante, por así decirlo. Y bueno, ya para cerrar los hechos, el local sí contaba con el presupuesto para pagar a los personales que atendían, pero estos fueron redistribuidos a diferentes partes y distritos, en la cual no había alguna solución. Buenas noches, soy Fernando Yufreo Valdo Flores. Bien, habiéndose contextualizado el presente caso, debemos hacer mención que para analizar el hacia la concepción pragmática se debe tener en cuenta que el Estado no reconoce como tal el derecho a una alimentación adecuada, sino que el Estado forma parte de tratados internacionales que obligan al Estado peruano a garantizar. Y uno de los artículos que más se acerca a esta definición como tal podría ser el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que reconoce el derecho de bienestar y al libre desarrollo de la persona, lo que puede interpretarse como una base para garantizar condiciones de vida dignas, incluyendo la alimentación. Debe tenerse en cuenta que la Constitución no solo debe centrarse en regular, o sea, tener un número clausus, o sea, no porque no esté regulado la alimentación adecuada es que no se debe reconocer, sino de que la Constitución garantiza un número apertus, que todo lo que resulte fundamental o primordial para el ser humano debe estar considerado como un derecho fundamental. Bien, teniendo la premisa mayor del artículo 2, que se asemeja más a tener una alimentación adecuada, tenemos la premisa menor, que se debe centrar más en los hechos fácticos. Viene acaso, ¿no? el recurso. Se señala que el cierre del Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa impide que cientos de personas en situación de vulnerabilidad accedan a una alimentación mínima para su subsistencia, lo que pone en riesgo su derecho fundamental a la alimentación.
debemos tener en cuenta que realmente se estaría afectando este derecho, pero en base a la conclusión se debe señalar que el gobierno regional de Arequipa debe garantizar la apertura del centro de apoyo nutricional, ya que se comprueba que hay una afectación al derecho a la salud para cumplir con la obligación constitucional de asegurar el derecho a la alimentación adecuada. Debemos tener en cuenta que el silogismo en base a la concepción pragmática no solo debe de guiarse en una estructura lógica, sino que también enfatiza en la efectividad del argumento en la realidad social, ya que la sentencia del Tribunal Constitucional aplicó el razonamiento para ordenar la reinstauración del servicio en un plazo de 30 días. Muchas gracias. 1470-2016 del Tribunal Constitucional, la Sala Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió una resolución en la que confirmó la improcedencia de la demanda de habeas corpus. Aquí les voy a explicar la premisa mayor, la menor y conclusión. En lo que es la premisa mayor, el habeas corpus procede únicamente frente a una afectación directa al derecho de la libertad personal, la libertad física o locomotora, no frente a afectaciones a otros derechos no conexos con la libertad individual. En lo que es la premisa menor, el cierre del Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa no supone una privación de la libertad personal, sino que se relaciona con temas legales, contractuales, laborales y políticos sociales. Conclusión sería que, por tanto, el habeas corpus es improcedente, ya que no se está afectando directamente a la libertad personal del recurrente o de otras personas. Gracias.